10 de enero, el día en el que se abre la inscripción en la convocatoria de Castilla y León. Este día que yo había escogido para grabar un podcast en el que os respondiera a los WhatsApp que habéis enviado acerca de lo que supone presentarse en otras comunidades autónomas. Pero la actualidad manda y justo en ese instante que yo estaba sentándome aquí para ponerme a grabar, pues las organizaciones sindicales han publicado el borrador de convocatoria en Galicia, donde se escondía una sorpresa en forma de tabla que no era ni más ni menos que la distribución de plazas por especialidades. Así es que de eso será, por supuesto, de lo primero que hablemos y después responderemos a vuestros mensajes y explicaremos un poco más en profundidad, bueno, pues qué supone presentarse en otras comunidades autónomas. Todo ello en este podcast expreso, ya sabéis, ese de tiempo reducido que grabamos mientras nos tomamos un café. Sin dilación, comenzamos. Opositar no es de extraterrestres. Edición Expreso. Bueno, pues la oferta de plazas no se ha hecho esperar. Me atrevería a decir que es una de las más tempraneras de los últimos 10 años, probablemente. Pero, como siempre, exactamente como siempre, pues nos encontramos una cantidad de plazas distribuidas por especialidades que, bueno, pues contentarán a algunos, disgustarán a otros, pero que objetivamente hablando y comparándolo con las ofertas de empleo anteriores, en la mayor parte de las especialidades se encuentra justo en un término medio de plazas por especialidad. Sí, hombre, vale, estamos de acuerdo. En el cuerpo de maestros nos encontramos la sorpresa de PT o de AL con 110 y 80 plazas respectivamente, lo cual es una oferta realmente buena, sobre todo si la comparamos con el resto de especialidades y sobre todo si la comparamos con educación infantil, donde tan solo hay una oferta de 50 plazas. En principio, recordemos todos que esto se trata de un borrador, casi siempre termina siendo pues unas cifras prácticamente definitivas, pero en cualquier caso, bueno, es un borrador y en cualquier caso, insisto, las plazas que plantea para infantil pues son muchas menos que en años anteriores, ¿no? Lo mismo ocurre exactamente en educación secundaria. Lo que sí es cierto en secundaria es que hay plazas para muchísimas especialidades, ¿no? Está muy repartida la oferta de empleo. Sorprenden pues las 80 plazas, por ejemplo, de lengua y literatura galega, exactamente igual que sorprenden, pero en negativo, las plazas para biología, tan solo 10. Y también sorprende que se hayan convocado algunas especialidades en las que había opositores que se cansaban de repetir, que estaban plenamente convencidos que no habría plazas este año, como por ejemplo dibujo, en contra, insisto, de nuestro criterio, que también estábamos convencidos que podría haber pocas o muchas algunas plazas. Bueno, pues ahí lo tenemos, 15 plazas para la especialidad de dibujo en secundaria. Bueno, como siempre, como digo, una oferta que se encuentra en términos intermedios, con especialidades que, como siempre, pues se han llevado la sorpresa, tanto en positivo como en negativo. De todas formas, recordad, en cualquier caso, que venimos de un proceso de estabilización y probablemente, no me he parado a analizar todos los datos con detalle, pero probablemente en aquellas especialidades donde menos plazas haya ahora, sea porque en el proceso de estabilización, o los procesos de estabilización previos, pues hubo un número de plazas bastante importante o entró especialmente una cantidad de gente bastante importante, ¿no? Dicho esto, bueno, pues esto es lo que hay encima de la mesa. La convocatoria, más allá de las plazas, pues no esconde nada nuevo. Como venimos diciendo desde hace más de un año, esta iba a ser una convocatoria de reposición y por consiguiente los ejercicios que tiene son, sin ninguna novedad, los de siempre, con práctico, tema, programación y unidades didácticas. Así es que, en el caso de PTAL y orientación, plan de apoyo con programas de intervención o plan de orientación con programas de intervención. Nada más que comentar acerca de Galicia. Por supuesto, como siempre, si tienes alguna consulta, duda, cuestión que hacernos, pues a través del WhatsApp, repito el número 648 7717
87. Sin más dilación, nos vamos al guión del podcast de hoy, que era hablar de convocatorias en otras comunidades autónomas. Rápidamente, en los próximos minutos, hablaré de dos cosas fundamentalmente. Primero, responderemos directamente a las preguntas, lo cual ya nos va a permitir tirar del hilo de algunas cuestiones que es necesario comentar. Y segundo, hablaremos en general de qué es lo que supone presentarse en otras comunidades autónomas. Porque en el podcast pasado, en el capítulo anterior, hicimos una pequeñísima referencia a esto y a raíz de él nos habéis mandado un montón de mensajes con dudas, con lo cual creo que es un tema, bueno, pues que de forma general interesa y que en cualquier caso está candente. Sin más dilación, empiezo citando a gente a la que por supuesto le hemos pedido permiso para comunicar las preguntas aquí en público. Lo primero, Val de Narón dice: quero presentarme en Extremadura e acaba o prazo o próximo día 10. É unha comunidade recomendable? Bueno, lo primero de todo, recordar que hay todavía muchas comunidades autónomas este año que tienen convocatorias de estabilización, como es el caso de Extremadura. La convocatoria de Extremadura, cuyo plazo de inscripción termina hoy, es una convocatoria que salió en diciembre de 2022, perdón, y que, insisto, es de estabilización, donde además el número de plazas es, bueno, pues relativamente reducido en la mayor parte de las especialidades, salvo unas poquitas. Ya veis que en todas partes se cuecen habas, ¿no? Por lo cual, bueno, sabemos que si hay 15 plazas para una especialidad en una convocatoria de estabilización, es probable que haya esas personas, y seguramente muchas más, con la máxima puntuación para poder presentarte. Con lo cual, si no tienes una puntuación muy importante en la fase de baremo, mi recomendación esencial es que, bueno, es probable que otra gente se encuentre en unas condiciones muchísimo más favorables para poder presentarse. ¿Sí? ¿Es una comunidad recomendable? Sí, prácticamente como todas. Ha habido muchos alumnos de Premier, incluso un profesor de inglés sacó la plaza en Extremadura y también aquí en Galicia. Perdón. Dice: la oferta de Andalucía en primaria es muy buena. A la espera de las plazas en Galicia voy a presentarme... Bueno, este mensaje se mandó antes de ahora mismo, claro. Ahora ya sabemos las plazas en Galicia, ¿no? Dice: a la espera de las plazas en Galicia voy a presentarme allí en lugar de Galicia. ¿Cómo tengo que hacer? Bueno. Antes de nada, antes de responder cómo tiene que hacer, que eso lo hemos hecho en privado, ¿no? Esta persona nos dijo que podíamos citar la pregunta, pero no quería que se dijese su nombre ni procedencia. Dice, bueno, lo primero de todo, vuelvo a decir exactamente lo mismo que en Extremadura. Ojo con la convocatoria de Andalucía, porque sí es cierto que es una convocatoria muy buena en algunas especialidades, más de 800 plazas en educación primaria, normal que esta y muchísimas personas se han sentido muy atraídos por esta convocatoria, ¿no? En primaria son 800 y pico, pero en el resto de especialidades son unas cifras también realmente altas en el cuerpo de maestros y me atrevo a decir que en toda la convocatoria, ¿no? Pero ojo, volvemos a decir lo mismo. Se trata de una convocatoria de estabilización. Si hay 800 y pico plazas para educación primaria, es probable que haya 800 y pico personas con la máxima puntuación en la fase de baremo. Con lo cual, yo creo que sí puede ser recomendable que se presente gente que esté en una situación de baremo realmente alta, pero no en cualquier otra situación. Y hay también muchísima confusión con respecto a esta convocatoria, porque la gente pregunta y se entera que es una convocatoria de acceso libre. Claro, como toda convocatoria de estabilización, lo venimos diciendo desde hace 2 años. Las convocatorias de estabilización son convocatorias de acceso libre. Todo el mundo puede presentarse, pero son convocatorias de estabilización. Es decir, pesa mucho más la experiencia docente en la fase de baremo. La proporción es 60-40 frente a 66-6-33-3 y la nota que se otorga a la experiencia docente, repito, es muchísimo más alta. Con lo cual, bueno, pues si quieres presentarte, por supuesto, es una convocatoria de acceso libre, pero que conozcas todas las particularidades antes de irnos allí de cabeza sin antes, bueno, pues
darnos cuenta de todos estos detalles, ¿no? Laura de Aguarda sí que nos hace una pregunta un poquito más genérica. ¿Merece la pena presentarse en Castilla y León? ¿Es cierto que coinciden las convocatorias? Bueno, esta pregunta la he dejado para el final, conjuntamente con la siguiente, porque responde a una de las grandes cuestiones que siempre os contestamos cuando pensáis en presentaros a otras comunidades autónomas, y es la coincidencia de las convocatorias. ¿Es cierto que coinciden? Hacen todo lo posible para que coincidan. Me explico. Sobre todo las comunidades centrales, es decir, todas las comunidades que rodean a Madrid, y alguna más casi siempre, intentan ponerse de acuerdo para hacer coincidir la fecha de la convocatoria, con la intención de que no se produzca avalancha de unas comunidades a otras. ¿Qué ocurre con el resto de comunidades? Por ejemplo, en Galicia. Bueno, en Galicia tenemos la suerte que el factor idioma pues, limita el acceso de gente de otras comunidades autónomas, y entonces hay casi siempre bastante libertad para poner la fecha de inicio del proceso opositor. Con lo cual, esto hace que a veces tengamos la suerte que podamos presentarnos en Galicia y a mayores en otra comunidad autónoma. Así es que, bueno, si quieres presentarte a otra comunidad autónoma, piénsatelo bien. En el caso concreto de Castilla y León, sí que es una convocatoria de reposición, no es de estabilización, y por lo tanto, bueno, pues ahí ya sí que sopesa si presentarte en Galicia o presentarte en Castilla y León, o si pudieses, por supuesto, en ambas, ¿vale? Seguimos. Luis J. de Sarria dice: ¿qué tengo que cambiar para presentarme en otra comunidad autónoma? ¿Qué tengo que cambiar? Pregunta así de forma genérica. Bueno, pues lo primero que tenemos que cambiar es el chip. Es decir, no voy a presentarme ya en Galicia. ¿Qué es lo que supone, ¿no? Primero de todo, tenemos que ver si el caso práctico es idéntico en Galicia y en esa otra comunidad autónoma. Casi siempre en Galicia el nivel de preparación de los prácticos es realmente alta y vamos bien preparados, sea cual sea el práctico de otra comunidad autónoma. Pero a veces cambia tanto el práctico que es necesario, bueno, pues adaptarse. Es cierto que no cambian demasiado, ¿vale? Y es cierto que casi siempre, insisto, suelen ser prácticos más asequibles que aquí en Galicia. Pero ojo a las particularidades que haya en esa comunidad autónoma. El temario no sufre ningún tipo de cambio, es absolutamente común a todo el territorio estatal, pero en el caso de las oposiciones de maestros, cuyo temario tiene una carga legislativa autonómica muy importante, habrá que adaptar esa legislación a aquella comunidad autónoma. Es cierto que las normas entre comunidades autónomas se parecen mucho, pero habrá que adaptarlo. Programación y unidades didácticas. Bien, las programaciones didácticas, como reconoceremos, están muy condicionadas por el contexto. Y si tu programación didáctica no está condicionada por el contexto, dale una vuelta porque seguramente no esté bien planteada. Quiero con esto decir que las programaciones didácticas tienen que estar adaptadas al contexto. Con lo cual, pues tendrás que hacer todo lo posible cuando te presentes en otra comunidad autónoma por adaptar esa programación didáctica a la realidad de allí. Ha habido opositores, me estoy acordando ahora de una pareja de educación primaria que se presentó en Castilla-La Mancha y que en Semana Santa fueron a un pueblo concreto de allí, Castilla-La Mancha, donde querían contextualizar la programación didáctica, a conocer el pueblo. No hace falta llegar a este extremo. Es cierto que esta gente sacó plaza a la primera. No hace falta llegar a este extremo, pero sí, desde luego, adaptar la programación didáctica a esa realidad. Y, por supuesto, adaptar la legislación de la programación y las unidades didácticas a la legislación que haya en esa comunidad autónoma, ¿vale? Así es que, bueno, pues, en fin, era un podcast expreso que probablemente haya salido bastante más largo de lo que son habitualmente, pero que, en cualquier caso, bueno, pues la actualidad mandaba y si nos hemos prolongado un poquito más ha sido precisamente por ello. Estamos pendientes de vuestros WhatsApp. No lo dudéis, preguntarnos todo lo que necesitéis en el 648-7717
87. Hasta el próximo podcast.